pero que concitó el acuerdo de los participantes del grupo y por lo tanto se planteó. El proyecto es el siguiente. ¿Cuál es el título que le logramos? La pregunta. Sí. Si el modelo puede determinar el lugar donde quedan los residuos, ¿no? La pregunta. Eso hablando más rápido. No, parece que la otra. Parece que la otra. A ver, pero no importa. La idea es la siguiente, o la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿no es cierto? La pregunta es, o el problema, el problema es el siguiente. ¿Dónde van a parar los residuos líquidos, principalmente líquidos, que son vertidos desde las balsas jaulas de cultivo de peces, salmones particularmente, en el estuario Roncaví? ¿Dónde van a parar? Dicho coloquialmente, ¿dónde van a parar? ¿Cierto? Esa es la pregunta, ese es el problema, digamos, o lo que no se sabe, por decirlo de algunas cosas. Entonces, ¿y esto se ha abordado antes? ¿Ha habido alguien que lo haya abordado el problema? Pero eso no fonda, porque esa es la respuesta. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? No pregunta. No sabemos dónde va a caer. ¿Perdón? No sabemos dónde va. ¿Dónde va? Después le responde al agua. ¿A dónde? ¿Y por qué? ¿Crees tú que hay? ¿Por qué crees tú que la materia disuelta va al fondo? Hay que defenderlo. Líquido. Líquido. Es como si uno determina. No, líquido. ¿Hay un trabajo adelantado en ese tema? ¿Perdón? Bueno, momento, vamos por partes. La pregunta es esa, y como no se sabe, nos parece que es una pregunta interesante de responder, digamos. Porque en la materia disuelta que proviene de las balsas jaulas, tiene, digamos, muchos componentes, qué sé yo, nitrógeno, fósforo, materia orgánica, antibióticos, antifouling, etc. Una serie de sustancias disueltas provienen de las balsas jaulas y se depositan a la columna de agua. Pero no se sabe dónde van a parar. Porque la única manera de saber dónde van a parar, la única manera de saberlo, es conocer el campo de corrientes del estuario, en el espacio y en el tiempo. Es decir, la velocidad X, Y, Z, T de el agua en los distintos puntos. Y eso no se sabe. Eso no se sabe. Entonces, la manera de responder a eso es hacer una modelización hidrodinámica de el estuario de Reloncaví, que significa tomar una serie de datos que existen, datos geométricos, que son la batimetría básicamente, que existe, tomar datos de altura de marea, que también existe, tomar datos de vientos, que también existe, datos de salinidad, temperatura, etcétera, etcétera. Con esos datos se puede, a partir de un modelo disponible, o modelos, en este caso uno, se pueden introducir todos estos datos y después de una serie de simulaciones, calibraciones y ajustes de parámetros, se puede lograr tener un resultado, que en el fondo es un archivo de números que contienen las velocidades en los distintos puntos. Entonces, el proyecto sería hacer eso. Y para eso se requieren fondos, tiempo, y por lo tanto se postularía un proyecto que permitiera adquirir. Por ejemplo, un computador de cierta capacidad de cálculo que no existe por ahora, tampoco es tanto. Adquirir otro software para manipular datos, etcétera. La relevancia, ¿Cuál es la relevancia? La relevancia es que, de aquí voy, Porque el que tiene la flota va a leer eso. la relevancia es la siguiente. Si tú conoces el campo de velocidades, en este caso del estuario, las velocidades de las corrientes, del agua, tú puedes determinar posteriormente dónde van a parar los contaminantes que provienen de las balsas jaulas, los contaminantes que provienen de universidades submarinos, los contaminantes que provienen de industrias, los contaminantes que provienen de ríos, que provienen de fin. Teniendo ese dato, ese conocimiento, tú puedes lograr saber dónde van a parar el resto de los contaminantes que se vierten.
Y si tú logras saber dónde van a parar, puedes determinar posteriormente concentraciones. Si sabes concentraciones, puedes poner límites. Capacidad de carga. Capacidad de carga. Y llegar finalmente, pero muy posteriormente, a poder determinar unos números o unos criterios que tienen que ver con la capacidad de carga. Es decir, cuántas cosas pueden estar instaladas ahí para que el estuario, ¿cierto?, como un ecosistema acuático, pueda sustentarse. Esa es la relevancia, es netamente un problema ambiental. Bueno, social y cultural también, pero desde mi punto de vista la importancia que le doy es ambiental, enfoques teóricos pertinentes para el tema. ¿Cuáles serían los enfoques teóricos? ¿Hay teoría o hay aporte? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, el aporte es literatura. El sí, está lleno. La teoría, bueno, la base teórica es que un sistema acuático como el estuario está gobernado por una serie de ecuaciones que son las ecuaciones de la mecánica de los fluidos, básicamente. Y eso está estudiado hace mucho tiempo, no sé, 100 años, 100 y tantos años, que las ecuaciones ya aparecieron. El problema es que anteriormente, al principio era muy difícil hacer estas simulaciones porque los sistemas de ecuaciones son ecuaciones diferenciales parciales, son analíticamente difíciles de resolver, a mano difíciles de resolver, pero con el aumento de la capacidad computacional, ahora en un computador de sobremesa, un portátil o un PC de sobremesa, se puede hacer. Por lo tanto, últimamente ha crecido mucho los estudios y los modelos que pueden resolver estas ecuaciones con cierto grado de precisión. Ahora, si uno quiere un grado de resolución muy alto, debe tener supercomputadores. Pero un grado de resolución aceptable de decenas de metros, celdas de 10 por 10 por 1, qué sé yo, permite tener una información bastante aceptable, y eso se puede resolver con computadores que se llaman workstation, que son pequeños computadores un poco más poderosos que los que uno tiene normalmente, pero totalmente accesibles con un costo bajo. Una pregunta. Bueno, sí. De lo que entendí parece que el resultado de hacer estas mediciones es conocer cómo son los flujos del mar en ese sector. Porque eso es lo que pretendo hacer. Eso lo que en el fondo intentamos cambiar aquí. Claro, eso en el fondo es más Sí. más amplio y permite, supuesto. conociendo otras cosas, como por ejemplo el grado de solubilidad de las sustancias que se tengan, efectivamente el grado de composición que ocurra después, si yo, muchas cosas. A ver, lo que pasa es que más interesante que saber a dónde van a parar tales cosas, Sí, saber por cómo son los flujos de agua. por supuesto, en realidad la primera parte es saber cuál es la hidrodinámica de la zona. En qué se utiliza después, son múltiples las aplicaciones. Eso es lo importante. Hasta, por ejemplo, determinar a dónde va a parar un muerto, un tipo que se ahoga. Lo que pasa es que yo tengo bibliografía sobre lo que usted está hablando, se llama bioeconomía, que tiene que ver con un autor que analiza a los sistemas naturales como verdaderas actividades económicas. Porque cada especie come y es comida, entonces hace unos inputs de qué especie es alimento esta que está analizando y la otra quién come, entonces hace un diagrama de flujo energético. Y lo que tú estás planteando de analizar lo que es el agua es como una cuenta satélite que es externa que maneja el ecosistema. Es simple. Si quieres yo te lo envío, lo tengo. Lo que pasa es que las ecuaciones constituyentes que gobiernan en la parte hidrodinámica está el principio de conservación de la energía. Claro, justamente ese es el foco. Es una de las partes de la ecuación. Y lo que tú estás analizando de la extracción, la deposición más que la extracción, la deposición de cantidad productiva en el medio ambiente. Y lo que hay que medir ahí es el tiempo en que esta actividad se va diluyendo en el tiempo. Y eso, hay estudios sobre eso. Claro, es que hay, sí, que algunas cosas se van. A ver, lo que pasa es que, como tú dices, deposición, no es la misma deposición que pienso yo, supongo. Porque deposición es lo que se deposita en este contexto en el fondo. Lo que pasa es que desde las balsas jaulas lo que sale es materia sólida y materia líquida. La materia sólida son secas y alimentos no comidos. Sé que suena feo, ¿no? Pero eso es lo que es. Y la materia disuelta es orina y excreción. Entonces, la materia sólida efectivamente se deposita en el fondo. Y lo que queda, como bien dijo Raquel, ella bucea, lo que queda son unas manchas. Son unas manchas.
que van aumentando con el tiempo, pero es una mancha. Existe la balsa jaula, en el fondo va quedando como una mancha, que va a depender de cuánto las partículas viajan a medida que caen, ¿no es cierto? Pero eso es lo más estudiado. Eso está estudiado, pero hasta el cansancio. Porque es un problema para la apicultura. Es un problema para la apicultura, que abajo hay una mancha donde hay materia que se está descomponiendo y por lo tanto produce sustancias nocivas para los propios peces. Por lo tanto eso está muy estudiado. Lo que no está estudiado porque no le interesa a la apicultura es dónde va la materia disuelta. Entonces, Claro. ese es el objetivo Claro. de estudiar. La materia disuelta, que es lo menos estudiado. Porque Muy- interesa a la sociedad en general. Lo otro interesa a la apicultura, por lo tanto hay muchos estudios respecto a Claro, eso. pero el medio ambiente, la institucionalidad medioambiental se beneficiaría de esto. Absolutamente. Sí, excelente. Muy bien. Encuentro, mañana vamos a seguir con esto, de todas maneras, ¿no? Porque mañana vamos a precisarlo más como hipótesis y como metodología y como plan de trabajo. Pero excelente. A mí realmente me parece, no sé qué piensan los demás, pero me parece que muy bien enfocado, muy bien orientado, muy en la línea de lo que quiere un Fondesit. Pasemos al segundo grupo. Gracias. Ustedes, ¿quieren un aplauso? Sí, no, por favor. Solamente mi idea. No le preguntaste cuál era el autor o ya les conoce. De la bioeconomía. Pasemos entonces al grupo de ustedes, el expositor, el relator o la relatora. Bueno, Dale. Nuestro grupo fue bastante heterogéneo y cambiamos nuestra idea inicial de promover un Fondesit por un Fondef. Pero esencialmente no llegamos más allá de la detección de problemas Ujú. de los cuales se puede derivar una investigación, un estudio. Situaciones que acontecen en nuestra universidad, por ejemplo, como problema, tenemos, primero, se denota un precario rendimiento de los estudiantes de la Universidad de los Lagos, Ujú. el cual se da de manera transversal. Ujú. Es un problema que tenemos en nuestra universidad y puede dar para un trabajo, un estudio, Ujú. ¿ya? De detectar el origen de este problema. Ujú. Podemos hacer varias hipótesis, pero no las hicimos. Ujú. El Ma- segundo, está relacionado, otro problema es respecto a los objetos tecnológicos. Detectamos que la inserción de tecnologías, en particular el ordenador, afecta de manera negativa la calidad de vida de nuestros estudiantes en la Universidad de los Lagos. Y bueno, este es un problema que lo abordamos con los profesores de educación física, por ejemplo, que ellos detectan varias situaciones nocivas desde el aspecto óseo, visual, entre otros. Desde la parte educativa también hay problemas comunicacionales, etcétera. Y bueno, también desde la parte ecológica, profesor, también hay situaciones que se dan en eso. Por lo tanto, hay un efecto negativo en la calidad de vida de nuestros estudiantes. Y de ahí podríamos partir con tres hipótesis. Eso sería... Ya. ¿Y cómo, si ustedes ven de que haya, el tema es pertinente porque probablemente la Universidad de los Lagos, lo que uno ve acá, pero probablemente esto que ustedes ven acá se pueda replicar en otros centros de educación superior? Ya lo creo, pero es que no lo ¿Cierto? queremos hacer extenso todavía. Pero ustedes, ¿cómo lo fundamentarían desde el punto de vista, justamente desde el punto de vista de cómo aporta el conocimiento? Porque acuérdate que el Fondesit apunta a generar conocimiento y sobre todo que también entre en relación con algo, con, qué sé yo, si hay enfoques teóricos, lo que decíamos, que haya una literatura, que haya trabajado el tema. ¿Cómo lo abordan eso? ¿Cómo responden a eso ustedes? No lo planteamos. Ujú. No lo planteamos, no alcanzamos Lo porque plantean. no fuimos al foco. O más bien, entonces, al revés la pregunta, ¿qué elementos faltan para que esa propuesta se pueda plantear como una propuesta Fondesit?
tendríamos que modificar quizás, no hacer la pregunta, sino que ver el motivo de una de estas situaciones, por ejemplo, la causal del problema óseo que tienen los estudiantes, ¿ya? ¿Qué situación los da específicamente? Pero eso podría... Puntualmente ese elemento que motiva, o a lo mejor efectos psicológicos, supongamos, el cambio del sueño, ¿ya? En nuestros estudiantes por el uso de la tecnología, que origina específicamente esa situación. Y ahí podríamos ver o descubrir algo. Entonces, pero ahí tú puedes formular que hay un problema. Hay un problema, se está identificando ese problema. Es un poco como veíamos en el video cuando decía la falta de participación, no lo estás identificando. Pero luego tú puedes también ver que, bueno, esto se ha investigado, esto se ha visto, esto de que afecta la estructura ósea, debe haber probablemente una literatura que ha abordado este tema porque está pasando... Un sustento teórico. Claro, un sustento teórico. Entonces sería tal vez, ese es un elemento importante que faltaría para que pase a ser un proyecto fondo. Pero de manera gráfica, pero si pasamos a estudiar los tipos de dispositivos tecnológicos van cambiando. Por ejemplo, ahora hay un tablet PC, etcétera, que no son los mismos bajo los cuales se hicieron estudios originales y pueden tener otros efectos. Entonces cambia el objeto de estudio, el origen del problema puede cambiar. Sí, y complementando lo que dice Adam, o sea, todo esto partió por una discusión que hay en el grupo, que creo que fue la misma que tuvo el grupo anterior, que de hecho los multidisciplinarios, ¿no es cierto?, éramos demasiado heterogéneos, tratábamos de converger a un tema específico, común, de tratar de ahí un fondo, que esencialmente son proyectos de alcance hacia la experiencia, objetos y demostraciones, ¿no es cierto?, en área específica. Entonces ese era el balance que queríamos poner acá. Ahora sobre el objeto dispositivo, ¿no es cierto?, y la implicancia que esto puede tener en nuestra capacidad motriz o intelectual, que se dio, queríamos plantear métricas, ¿no es cierto? O sea, hoy en día se habla mucho de la huella de carbono de ciertos dispositivos. Ya eso hay un estudio acabado que es una de las aristas que podría ser estudiada, pero a eso podríamos poner otras que pueden ser medidas que se construyan en ese espíritu, en términos de lo econométrico, en términos de lo lingüístico, y ahí se pueden ir complementando. Entonces generar una batería de medidas que al final nos puedan dar, dentro de un modelo, ¿no es cierto?, un factor predictivo. Porque como bien dice ahora, ¿no es cierto?, los dispositivos están cambiando. Ya no cambian de 10 años de 10 años en 10 años, sino que están cambiando cada 5 años, nos cambian un celular, ¿no es cierto?, un smartphone, y qué sé yo. Cada una de esas cosas, ¿no es cierto?, son dispositivos nuevos, y que cada uno de ellos, dentro del modelo que se podría llegar a plantear, podría tener una medida, un índice que describa su impacto en todas esas variables. Entonces, la discusión quedó en eso. Formular referencias, formular la hipótesis, quizás fue complejo, pero primero queríamos converger a un punto de... Sí, no, si la hipótesis la vamos a trabajar mañana, eso es otro, vamos a precisarlo mañana, pero lo que tú estás diciendo, yo creo que tal vez todos podemos estar de acuerdo con eso, que es un camino muy válido, porque tú observas un problema y después ves, bueno, cuáles son las formas como se ha interpretado este problema, y tú lo dices desde el punto de vista de lo que estabas diciendo recién, no sé, lo que pasa, carbono y radiocarbono. O sea, la marca de carbono es un índice que tienen todos los que te venden. Pero ahí tú estás identificando tendencia, y tú puedes también decir, bueno, y en esta tendencia hay una literatura también que ha trabajado este tema, que lo ha demostrado, etcétera. Y lo importante sería avanzar en eso, a precisar qué área es novedosa. De nuevos índices que sean, por ejemplo, que tú digas, a pesar de que está A, B, C, D, E, pero todavía no tenemos nosotros un índice que realmente nos permita hacer, y tal vez por ahí es por donde puedes empezar a avanzar. Hay algunos aportes más que, a ver, por allá, creo que sí, tú estabas levantando la mano. Pero ahora sí tengo una interrogante que hacerle. Por ejemplo, ellos a la hora de plantear tal vez la problemática de esto de
del bajo rendimiento de los alumnos de la Universidad de los Lagos, yo creo que le falta la justificación porque está siendo muy general. Es que estamos detectando el problema. Claro. En realidad el estudio todavía nos falta avanzar un poco, pero estamos detectando necesidades que acontecen entiendo. para luego producir el estudio. Entiendo, pero pese a ello, a la hora de buscar una problemática, igual tiene que ir una justificación de lo que usted está proponiendo, de la problemática misma, el por qué detectaron eso. Pero ¿Qué es lo que justifica es eso? que todavía eso es parte de la investigación, justificar la situación del por qué vas a hacer, ¿ya? Pero estamos detectando el problema. La estructura de la investigación tiene varias etapas y una de esas es justificar tu estudio. Claro. ¿Ya? A lo que voy yo, que pese a que sea un códice o pese a cualquier, o incluso en la vida cotidiana, a la hora de problematizarse algo, uno tiene que justificar esa problematización. Es algo tan básico como... Pero primeramente tienes que detectar que existe la necesidad, como decía el profesor, el problema, ¿ya? Que existe, que está latente. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con las abejas hasta ahora? Ha desaparecido el 90%. Y hipótesis 1, ondas electromagnéticas. Claro. Hipótesis 2, temperatura global. ¿Ya? Todavía no lo justifican. ¿Ya? La justificación es una parte, así como después vienen los objetivos, ¿ya? La metodología, pero... En eso vamos a trabajar mañana, los objetivos, las hipótesis y la metodología nos dedicamos mañana. Bien, podríamos pasar al grupo 3, a ustedes mismos. ¿Sí? Bueno, nosotros en ese sentido... pero nos faltó un aplauso para ellos primero. Muy importante. Bueno, nosotros en ese sentido encontramos un tema un poco más atingente, pese a que somos del mismo departamento y somos compañeros igual de curso, igual tenemos tendencia a estudiar cosas distintas dentro del mismo departamento de ciencias sociales. Por ejemplo, tenemos geografía, historia y lo que compete a la educación. Y de estos tres campos, de estas tres áreas, encontramos un tema que es bien atingente, ¿ya? Que son las formas de evaluación en la enseñanza media, ya principalmente abocado a la enseñanza de la historia y geografía. ¿Cuál fue nuestra problematización? ¿Cuál fue el problema que nosotros encontramos? Bueno, la deficiencia que existe en los mecanismos de evaluación de la enseñanza, ¿ya? Pese a eso, entonces, ¿qué es lo que le da sustento a esta problematización? Es el diseño, digamos así, de un mecanismo de evaluación, ¿ya? Que pueda dar cabida a una eficiencia, a una deficiencia de la educación, tanto en el área de la historia o la geografía. O más bien, yendo un poco más general, la deficiencia entre los colegios particulares y los colegios municipales. ¿Qué le da justificación a esta, digamos así, problematización? La necesidad, obviamente, del trabajo docente en el aula. La otra es... Perdona, pero el problema yo no lo he entendido muy bien. ¿Cuál es? La deficiencia de los mecanismos de evaluación. Ya. No es investigación, es una generación de conocimiento. No está generando nada. Pero aquí estamos generando un mecanismo distinto. Estás diciendo ya que es deficiencia. Estás diciendo. Ya estás dando la intervención. Ya está como calificando. O a lo mejor puede ser cómo diseñar un mecanismo de evaluación. El nombre, por ejemplo, le dice la deficiencia, y ahí está caracterizando algo que nosotros podríamos... Te conozco la respuesta. Tal vez si lo planteara más. Detectando que hay deficiencias, ¿sí? ¿Cómo sería mejorar? Eso suena más lógico. Pero lo abocamos específicamente a eso. Cómo mejorar un mecanismo que dé cuenta realmente de una eficiencia o deficiencia de calidad en la educación, digamos, principalmente en estas dos áreas. ¿Ya? Entonces ahí tal vez, perdona, la forma de comenzar, tú podrías acoger lo que te sugiere en el sentido de decir, acá notamos que hay muchas opiniones, claro. De repente salen ministros que dicen una cosa, salen otros expertos que dicen otra, y al parecer no estamos muy de acuerdo en cómo medir esta cosa. Claro. Eso sonaría más... De partida hay una contradicción, porque por ejemplo, el proyecto curricular ya a nivel nacional es un proyecto curricular estandarizado. ¿Ya? Y los mecanismos existen, o sea, nosotros podemos identificar que existe un mecanismo interno y externo.
El mecanismo interno, o propiamente tal, es el trabajo del docente en el aula. Y el externo tiene que ver con todos estos mecanismos del CIMSE y la PSU, que se contraponen, porque, por ejemplo, el currículum evalúa, se supone que está apuntado a evaluar procesos. Y los mecanismos externos, que son la PSU y el CIMSE, evalúan mecanismos, tiene que ver con metas. ¿Ya? A eso lo abocamos nosotros. Y eso. O sea, ahora nosotros lo remitimos a una hipótesis, pero como eso no sé si... Después lo vemos la hipótesis, claro. Pero hay sustento teórico, hay líneas de investigación. ¿Ha habido este problema, se ha dado en otras partes del mundo? ¿Es solo Chile el único caso? Yo encuentro que es una problemática que sucede a muchas otras, pero por ejemplo, digamos así, existen en otros países currículum que son de carácter regional y otros que son de carácter nacional, como el que existe en Chile. ¿Ya? Pese a ello, nosotros, por ejemplo, podemos encontrar, diseñamos una hipótesis. No sé si era atingente de... No, pero todavía no, mañana. Ya. Tranquilo, si ahora es solamente fundamental formular el tema, eso es. O sea, y el propósito, en definitiva, sería ¿qué cosa? ¿Encontrar como una nueva medición? Encontrar diseñar un nuevo mecanismo. Perfecto, un método para poder... Lo que plantean ustedes es algo entre las evaluaciones estandarizadas que existen en Chile o a nivel internacional y una local. Claro. A eso quieren tirar en el fondo, es la especie de la elaboración de una propuesta de un mecanismo de evaluación, porque si fuese simplemente cuestionar el tema de que si tú evalúas o no evalúas pertinentemente, tiene que ver con muchas cuestiones más, y igual es un tema que ya está como... El tema de la evaluación es un tema sensible que está bastante estudiado, ¿cierto? Y lo poco pertinente que puedan ser los profesores, y la relación con los objetivos, con la metodología que implementan, porque terminan evaluando cualquier otra cosa menos lo que dijeron en su momento que iban a hablar. Entonces, yo sentí que al final ustedes lo que querían era un poco qué hacen, cómo evalúan, consideran que ustedes instrumentos estandarizados, que ustedes dicen evalúan un producto, una meta, ¿cierto? Y estos otros que están viviendo, que hasta lo cuestionaron al principio igual un poco diciendo que eran deficientes porque ya partían con esta premisa. Entonces, eso como afinarlo bien, porque probablemente elaboración de un instrumento alternativo a la evaluación estandarizada. A mí me quedó un poco la confusión siendo del área de educación. Pero no entiendo, pero un poquito. Estandarizado, ¿cómo lo entiende usted, por ejemplo? ¿Cómo lo entiende usted lo que se propuso de estandarizado, por ejemplo? Es que yo te entendí dos cosas. Uno, lo que empezaron al principio, que estaban como poniendo en duda la eficiencia de los mecanismos de evaluación. Estos mecanismos, yo me imagino que ustedes se refieren tanto a la metodología de evaluación o el plan de evaluación como al instrumento de evaluación. En ese sentido. Y me pareció haber entendido que muchas veces no es eficiente en ese sentido lo que se evalúa. ¿Ya? Porque puede ser que, insisto, que el instrumento que esté utilizando no sea el más apropiado, que haya perdido el rumbo el profesor entre lo que en algún momento está planteado como objetivo de los aprendizajes esperados, ¿cierto? Y está evaluando otra cosa que no es eso. Claro, es que a lo que vamos nosotros es que existe una vinculación entre una evaluación interna que se hace en el aula y una evaluación externa, que está remitido obviamente por los instrumentos estandarizados. Claro. Esos son los instrumentos estandarizados que te van a medir a todos igual, teniendo particularidades cada por ejemplo, lo discutíamos en el grupo, por ejemplo, tenemos compañeros que trabajan en colegios municipales, colegios particulares, y obviamente las realidades son distintas. Pero a la hora de hacer evaluaciones, por ejemplo, en el aula se hacen evaluaciones formativas, diagnósticas, formativas, sumativas y todo lo que puedas. De alguna forma igual son ciertamente homologables a otros liceos, a otros colegios. Pese que la infraestructura y las condiciones no son iguales, pero sí se puede lograr. A lo que apuntamos nosotros es que la PSU del CIMSE mide un producto final, y que muchas veces no tiene mucho que ver con el proceso interno que se vive en el aula, el proceso cognitivo del mismo alumno. Eso más que nada. Sí. Es que por eso es una prueba estandarizada, o sea, a todos da igual. Que en definitiva, esa es parte obviamente de la problematización. ¿Por qué existir un mecanismo estandarizado? ¿Por qué la existencia de eso? Lo único que quiero decir es que hablas de evaluación, ¿no es cierto? Y como dice la colega, el CIMSE tiene un objetivo claro y preciso, un tema, ¿no es cierto? Medirnos ahí a nivel básico, a nivel medio. La PSU es un instrumento de selección hacia la universidad. Son instrumentos
son medidas, son criterios. Entonces lo que a lo mejor tú quieres hacer es proponer otro mecanismo de evaluación para lo que ocurre dentro del aula. Pero él no cuenta, lo mismo que pero a lo mejor eso es introducir un nuevo concepto de evaluación para medir lo que ocurre en el aula. Exacto. Pero es otro instrumento más de que va en paralelo a los otros instrumentos que están fuera. Es que como partieron diciendo... O de hipótesis, carencia de elementos de evaluación dentro del aula. O sea, la crítica... Es que no hay carencia, es que existen digamos así, cosas que evaluar, si lo puedo decir de otra forma. Cosas que evaluar. No, cuando digo carencia es que no existen evaluadores de ese fenómeno que tú quieres evaluar, que es lo que ocurre dentro del aula. ¿Tenemos en el Ministerio de Educación algún índice que mida ese desempeño dentro del aula o no? ¿No es cierto? Entonces tu aporte sería ese, generar un evaluador de ese fenómeno dentro del aula. Y sería otro más entre todos los 3-4 índices que están por fuera. Lo que quiero hacer es buscar todos los cuestionamientos que existen hoy día al CIMSE o a la PSU como instrumento de evaluación. Demostrar cómo, por ejemplo, el CIMSE no responde a los requerimientos, qué sé yo, de las necesidades locales, ¿te fijas? Claro. Un poco demostrar cómo el CIMSE en el fondo no está haciendo un aporte al desarrollo de los escolares o a la información, porque para empezar ni siquiera los establecimientos están utilizando esa información o ese dato para tomar decisiones, que ese es otro problema que se da. Claro. Pero para poder hacer eso, condición sine qua non es que tú comiences a argumentar desde la lógica del CIMSE. Es decir, para llegar al CIMSE hubo todo este debate. Y hay una literatura pertinente. Y hay mucho, y se llegó al CIMSE. Entonces tú tienes que demostrar que no obstante haber habido este debate, estas líneas de investigación, que tú las sintetizas, ¿no? Se llega, digamos, a ver hoy en día que existen estos problemas en el aula y que no hay, si tú acoges la sugerencia que te han hecho, que no hay una medición del proceso que está ocurriendo, cognitivo, en fin, y a partir de ahí plantear lo novedoso de lo tuyo, pero siempre pasando por lo que ya se ha discutido y los aportes que ya se han hecho, porque para poder efectivamente demostrarle al FONDES y a los evaluadores que tú estás planteando algo realmente nuevo. Pero una pregunta, ¿qué es lo malo que tiene el CIMSE que todavía no entiendo? Que es una prueba estandarizada, que significa que todos lo van a medir igual. Si tú tienes, se dice que los jóvenes en condiciones deprivadas, por ejemplo, el camino en que van a recorrer probablemente es mucho en comparación a sus condiciones de deprivación sociocultural. Alguien que está en un crecimiento escolar que tiene una buena situación, ¿cierto? Va a avanzar y le va a ir bien. Claro. Pero es injusto entonces. Porque uno porque está midiendo con la misma vara a personas que están en diferentes realidades, diferentes condiciones. Pero una observación. Entonces el CIMSE es injusto. ¿Esto está demostrado que el CIMSE es injusto? ¿Hay estudios de que el CIMSE es injusto? ¿De que está cogiendo esto la gente? Pero ahí está, demostrar que el CIMSE es una herramienta malvada y terrible que produce todos estos efectos sobre la gente. El problema es lo que nos tienen para hoy día y en todo, pero la desigualdad de la educación. ¿Dónde si tú puedes partir diciendo que estamos claro, pero no tienes que argumentar, claro, la literatura porque de hecho la hay. Demostrarlo y no se trata de justicia y afecta a unos, favorece a otros, etc. Es que el instrumento en sí no es que sea él por sí malo. No, pero lo que estamos diciendo. No, claro, no es por sí malo porque es una cosa objetiva. Depende del aporte que está creando, pareja a todos. Eso es lo que produce, ¿no? Lo malvado. Lo malvado, claro. Que puede ser que es malo casual. Lo malo que tenemos. Sí, también buscar intencionalidad. Es como una película. Pero el CIMSE, es que ahí viene el tema, ¿cómo se ocupa? Es un índice. El CIMSE es un índice macro. Habla del sistema, la disparidad que tiene el sistema. La gente, los usuarios, ¿no es cierto?, los apoderados van y lo ocupan como un instrumento individual. Van y por eso dicen, mi colegio se lo manda el CIMSE. No ocupa eso. Ahí está la distorsión que los apoderados lo usan los usuarios. Con las autoridades, pero bueno, con los semáforos lo ocupan los usuarios. Claro. El CIMSE es un índice macro, no es un índice local. Ese es el alcance. El CIMSE en sí no puede ser un índice macro. De cómo se ocupa,
ocupa, cómo se interpreta, cómo se asignan fondos. Perdón. En ese sentido aprovecho de decir, FONDECIN, FONDEF son los únicos parámetros sobre los cuales tiene que ser evaluado el investigador, creo que no. Pero eso los parámetros que nos pusimos. Perversión de fondos y Sí, perdón, pero mira, podríamos... Un aplauso para... Grupo 3. 4 No, sería. grupo 4. Perdón, grupo 4. Bueno, las líneas de hablar son 4. Pero cuánto. Está muy relacionado con el tema que estaba más que una dificultad. El grupo está integrado por profesores del área de la administración, del área de la educación y del área de la ciencia social. Y haciendo una ronda de presentación de líneas de investigación o trabajos que ya se estén haciendo, decantamos del uno que al común del grupo le pareció interesante y que tiene que ver con una experiencia que se está haciendo en Puerto Montt a partir de un convenio que tiene la Municipalidad de Puerto Montt con la Universidad de los Lagos, en que esa municipalidad está preocupada del rendimiento académico de los escolares, que se refleja en bajo puntaje en la PSU y en la prueba CIMSE, en los colegios municipales. Entonces la municipalidad le entregó a la universidad un colegio que se llama el Darío Salas de Puerto Montt, que es un colegio que tiene toda una historia y que hoy día aparece como un colegio de alta vulnerabilidad y que tiene uno de los puntajes más bajos en tanto el PSU como el CIMSE en Puerto Montt. Nosotros hemos creído importante crear una especie de un modelo de gestión para que en un colegio vulnerable podamos obtener un rendimiento académico mejor y transformarlo en un colegio de excelencia. Por supuesto que este tema no es para resolverlo de aquí a un semestre, sino que demora 4 a 5 años. Pero ya existen algunos trabajos previos que se han hecho, como por ejemplo se está haciendo un diagnóstico, está en la fase final ya, en que se han detectado 3 áreas problemáticas. Una es el área relacionada con el clima laboral, otra es el área relacionada con la gestión administrativa interna del colegio y otra área relacionada con la gestión curricular. El diagnóstico ha arrojado que esas 3 áreas son como las áreas más problemáticas dentro de este establecimiento y que probablemente, esa es una hipótesis, probablemente sea esa la razón por la que los puntajes que obtiene este establecimiento son tan bajos en la comuna. Entonces, el proyecto debería tener varias partes, creo yo. Partir, por ejemplo, viendo qué diseño podemos implementar para mejorar el clima laboral, que ya hemos detectado que es muy malo, que es muy deficiente. Y otro proyecto puede ser a lo mejor crear un modelo de gestión administrativa, porque también hemos detectado que la forma en que se desarrolla administrativamente el colegio no es la más adecuada al decir de los mismos profesores y directivos. Y lo mismo pasa con el área curricular. Entonces, al final, lo que queremos nosotros es crear un modelo de gestión en un colegio de características vulnerables para transformarlo en un colegio de excelencia. Ese es el tema en definitiva. Y lo que ha posibilitado que este tema sea consensuado es que están las 3 áreas. Está el área de las ciencias sociales, está el área de la administración y está el área de la educación, que son como las 3 áreas problemáticas que están insertas en este tipo de establecimientos. Eso yo creo que es una intervención para mejorar los éxitos. Es un modelo de intervención. A ellos no les gusta ese término, y por lo tanto lo hemos transformado en un modelo de acompañamiento. Ahora, ¿dónde está la dimensión de la generación de conocimiento? En la propuesta tuya, de ustedes, ¿dónde está? Porque esto podría ser un FONDEF,
que va a la aplicación. Mañana vamos a ver también el Fondo en detalle, que son proyectos que tienen el principal norte en la aplicación, ¿no es cierto?, de un modelo, en fin. ¿Dónde podría estar? Porque yo creo que tú has mencionado varios elementos que dan lugar a que nosotros podamos ver de que hay una discusión, de que hay una base teórica detrás, hay una base de literatura detrás, como para que este proyecto genere conocimiento, que es lo que busca el Fondesit. Entonces, si ustedes pudieran explicitar más esa dimensión, más de generar conocimiento y de entrar en discusión con las distintas perspectivas teóricas que hay para abordar este problema. Uno podría ser cómo el clima laboral de una comunidad escolar influye en el rendimiento escolar. Esa podría ser una pregunta, pero tienes que ver, bueno, habrá distintas posiciones respecto a eso. Habrá algunos que dirán que probablemente ese es una variable o un parámetro, lo que tú quieras llamar, que es muy secundario. Claro. Otros, en cambio, dirán, no, pues esto es lo principal. Pero que ese debate teórico tiene que entrar, a la entrada tiene que estar, al formular el proyecto. Y así con cada uno de los 3 elementos centrales que ustedes han identificado. ¿Te fijas? Entonces, sí, perdona. Una pregunta. A mí, cuando escucho esto de que generar un modelo de gestión, ¿no es cierto? Un modelo de gestión para lograr que el colegio Darío Salas se transforme en un colegio de excelencia. No veo por qué pensar que ese es el camino para lograr un colegio de excelencia. ¿Por qué el modelo de gestión va a ser el que va a llevar al colegio a la excelencia? Eso me suena, no contradictorio, sino me surge una interrogante, digamos, ¿no? Sí, yo puedo decirte que el premio de excelencia a lo mejor hoy día molesta mucho a algunas personas, pero la idea no es transformarlo en un colegio de excelencia. Pero me parece que eso dijiste en el momento, por eso. Y lo estoy retractando de eso. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces no hay problema. Es más bien un colegio que en este minuto tiene un rendimiento académico bastante bajo. Es cómo lograr que ese colegio, dada la vulnerabilidad que posee, transformarlo en un colegio con un rendimiento académico mejor. Es decir, que mejore su rendimiento en el CINCE y la PSU. Eso. Ya. Y eso es lo que le interesa a la municipalidad, Sí, que es la que ha tomado el compromiso. pero yo vuelvo a insistir, disculpen, no es por ser pesado, todo lo contrario, es por aportar, pero ¿cómo transformarlo eso en la formulación de un proyecto Fondesit? Lo que pasa es que cuando tú quieres visualizar una realidad donde hay personas organizadas que gestionan una situación de contexto, una realidad, se dan elementos que no se visualizan y que están pasando. Entonces este proyecto lo que pretende es generar una sábana que tire encima estas cosas invisibles y que sean notables y poder generar ahí un modelo de intervención a lo mejor participativa complementaria para poder llevar estos estudiantes a una situación de mejor pasar, digamos, y no digamos, de estos que quedan fuera del modelo implementado de excelencia, van a recibir los peores sueldos, van a estar al borde de la delincuencia, prostitución, para encauzarlo. Entonces, eso es lo que pretende este modelo, generar esta sábana que van a ser ámbitos de intervención que a lo mejor estamos viendo dos, que el ámbito administrativo, educacional, a lo mejor tiene que ver con el ámbito ambiental, con el ámbito de la identidad. Claro, están trastocados, no saben dónde dirigirse, eso a lo mejor no tienen sueño a dónde dirigirse, vienen de padres que son vulnerables, y esa es la cosa que queremos diseñar. Sí, pero parto de la base, digamos, pensándome como evaluador hipotético, ¿no?, del proyecto de ustedes. Como evaluador hipotético yo digo, bueno, parto de la base de que ¿dónde está la novedad de lo que está diciendo? Porque para decirme que esto es nuevo, tiene que demostrármelo. Yo creo que lo que dice Brenda como hipótesis que usted podría hacer las relaciones sociales o interacciones sociales aversivas entre los docentes del establecimiento tanto inciden negativamente en el rendimiento académico de los alumnos. Eso habría que comprobar. Pero y en ese caso, si compruebas esa hipótesis, va a ver que las relaciones sociales aversivas de los docentes
tienen un efecto nocivo. Hay una cosa. Pero en ese caso no convendría, tal vez como alternativa, para darle vuelta a esta posibilidad, un poco planteárselo al revés, es decir, partir por detectar obviamente que hay problemas acá, pero al mismo tiempo que hay distintas formas de enfocar estos problemas, ¿no? Y ustedes mencionan, está la forma A, la B, la C, la D, y a partir de esta forma ustedes notan de que tal vez hay una sintonía falta todavía darle un enfoque que incluya estos elementos, porque no está en la literatura, no está en las aproximaciones teóricas ni en las experiencias que ustedes conocen, y que también esto se puede estudiar a través de casos muy concretos, etcétera. Y entonces el colegio Darío Sala y la experiencia va a ser más bien parte del método, ¿no? Porque va a ser el método, van a ser los pasos que les van a permitir a ustedes generar conocimiento en relación a esta problemática, que va más allá del puro caso del colegio, para que el evaluador no les diga, pucha, pero es que esto, el método del caso, para generar el, ¿no es cierto? Pero no sería el momento ahora de meter al colegio, sino que más bien después, cuando tú plantees la metodología, tú dices, a través del estudio de caso, ¿no? Y lo que está ocurriendo concretamente, nosotros vamos a ir viendo cómo estas hipótesis, en fin, esta forma de abordar el tema se validan o lo rechazamos y tenemos que buscar otro camino. Con respecto a lo... Se le podría dar vuelta a eso. Yo escucho a los colegas y se me vienen a la cabeza algunas corrientes que están abordando esta temática. Está la más prosistémica que habla de las escuelas efectivas. Al respecto hay algunos trabajos de Paley, Baczynski, Muñoz. Está la teoría más crítica que analiza la escuela como una organización donde se dan fenómenos micropolíticos, que es muy interesante, que es una mirada como muy ajena a la construcción teórica de la escuela que se mira desde los ministerios o que desde la autoridad se suele mirar. También sería interesante que pudieran plantearse una revisión de la teoría de la vulnerabilidad, porque de pronto hay afirmaciones de que pensamos que la vulnerabilidad es una causa, a lo mejor son dinámicas culturales distintas las que están ocurriendo. La construcción cultural es polarizada en la de la élite, no la del grupo poblacional, ni concurre al colegio de 2 años. Por lo tanto, ahí hay una ruptura cultural interesante. Ahí habría que revisar los teóricos de la biología crítica, como Giró, Manlares, el mismo Pablo Freire, que aportan bastante más que desde una mirada de organización más concebida como un modelo de intervención. Solo como comentario en términos de enfoque teórico, sería interesante ver cómo dialogan en una experiencia de intervención o de investigación de acción estas corrientes que parecieran ser que entran en contradicción. Porque hoy día la teoría de la escuela efectiva solo se explica para escuelas de pocos estudiantes, donde casi todas las variables son controladas. En cambio, la que me parece a mí interesante es el diálogo que se puede hablar desde la teoría crítica o estructuralista, como son Marlán y Giró, con los planteamientos de la organización como una experiencia micropolítica de empresa. Como una sugerencia, lo que ustedes revisen, ya que es un proyecto que está en marcha y que a lo mejor podría reorientar el problema de la investigación que ustedes están tratando de entender. Solo como una mirada desde la teoría. Nos queda un grupo todavía, así que un aplauso grande. Y pasamos al número 5. Espero que les quede energía para escuchar más sobre el grupo de nosotros está compuesto por profesores del área de inglés, del área de psicología, del área de la educación diferencial, arquitectura y diseño, y psicología. Entonces, nosotros primero planteamos nuestro problema desde el punto de vista de los que estamos en la clase y tratamos de buscar una solución con los compañeros de arquitectura y diseño. Entonces, uno de los problemas que nosotros detectamos, uno de los muchos problemas que detectamos en educación, es, por ejemplo, el hecho de que la teoría no baja a las aulas, de que por mucho que se hable, por ejemplo, de la nueva metodología, el cambio de paradigma, la educación,
etcétera, finalmente en la sala de clase el cambio no ocurre. ¿Ya? Para eso tenemos antecedentes bibliográficos que dan cuenta de esto. También el otro problema que va de la mano con esto, bueno, una de las soluciones, digamos, que me podría preguntar, ¿no? ya se ha estudiado, ya tiene alguna solución a este problema. Sí, por ejemplo, el tema de las creencias, que se ha tomado desde ese punto de vista, de que muchas veces la metodología, estas nuevas metodologías no se están aplicando en las salas de clase por el tema de las creencias que traemos los profesores, que nos enseñaron de una forma y que tendemos a enseñar de la misma forma que nos enseñan. Pero ahora lo que estamos tratando de hacer es verlo desde otro punto de vista, tratar de encontrar otra razón por la que esto está ocurriendo. Y en ese sentido nos fuimos al tema de los espacios físicos. Estamos trabajando con los compañeros de arquitectura y diseño a tratar de buscar una explicación en eso, en el diseño de las salas de clases y de los colegios en general. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta nueva metodología constructivista lo que tenemos es que la dinámica dentro de la sala de clase es totalmente distinta. El profesor, el cambio de rol, ¿cierto? El profesor ya no está, las clases no son frontales, o sea, no deberían ser frontales todo el tiempo. También tenemos, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo que requiere de movimiento dentro de la clase, o sea, de agrupación de estudiantes, etcétera, de que el profesor se desplace por la sala de clase. Y también algo que no es menor es la incorporación de nuevos actores que se hacen presentes dentro de la sala de clase para contribuir, por ejemplo, en el aprendizaje a través de proyectos, que tenemos la presencia de expertos dentro de la sala de clase, que en este minuto los que tenemos la posibilidad de estar en las aulas, digamos, de los colegios, los liceos, etcétera, nos damos cuenta que es imposible por los espacios físicos que hay, de que ni siquiera el profesor se desplace adecuadamente por la sala, menos aún tener una dinámica distinta de los actores, digamos, que son los estudiantes, de los profesores y en algunos casos de estos nuevos integrantes, como son muchas veces apoderados, que vienen con su expertise propia o expertos en un área, etcétera, o también el trabajo intercurricular, cuando vienen, ¿no es cierto?, a trabajar con colegas de otras áreas. Entonces, en ese sentido nosotros estamos viendo de qué forma el diseño, la arquitectura de la sala, y bueno, ya los compañeros de arquitectura, estarían dando cuenta de esta barrera que hay, en donde la nueva metodología, por mucho que las aceptemos, que hablemos de ellas, de todo esto del constructivismo, no ocurren, ¿ya? Entonces es como nuestra propuesta, verlo desde ese punto de vista. ¿Habría un aporte? Sí. Yo diría que también está la relación del tema a nivel local o la cultura local. Entonces, teniendo tres ingredientes, por así decirlo, tenemos el sistema del soporte físico donde se realiza la enseñanza, ¿no es cierto?, este método de enseñanza que también tiene sus particularidades, y además, sumado a eso, tenemos unos terceros actores que son las personas que reciben este sistema de enseñanza, que también son particulares de este lugar. Y por lo tanto, tenemos entonces cómo es que esta simbiosis entre estos tres elementos debiese darse. Ese es el problema para mí. Porque yo creo que la relación entre sistemas de enseñanza y resolución de espacios físicos adecuados a los sistemas, en términos globales, está seguramente vista en distintos lugares, en la medida en que los sistemas de enseñanza son universales. Pero si nosotros metemos esta tercera dimensión, que es el actor particular de la localidad, entonces tenemos que este sistema de enseñanza está aplicado a alumnos que tienen sus características culturales particulares de acá, y por lo tanto esta arquitectura entonces debiese reflejar también eso, y eso es lo que le da la especificidad a un tema que a lo mejor ya está suficientemente abordado a nivel global, universal. La pregunta vendría siendo como en qué medida tal vez
el espacio físico ayuda a que las metodologías de enseñanza, en este caso constructivistas, se puedan dar en la sala de clase o se fomenten. Perdón, pasa mucho, por ejemplo, lo mismo que estaba hablando, lo estoy relacionando con él cuando dice de que con estas pruebas estándares, ¿cierto? No sé, a los estudiantes, por ejemplo, en la ULA, nos piden que los estudiantes tengan que estudiar en base a competencias, pero después al final la prueba inicia, no sé, estoy dando un ejemplo, mide contenido. Entonces, lo estoy tratando de relacionar con eso. Se pide hoy en día que nosotros los profesores, sobre todo en la educación básica o media, ellos tengan que tener un enfoque constructivista de la enseñanza. Ya del estímulo y respuesta ya no se da con el estudiante, hay que buscar otro, tienen que aprender en base de proyectos, etc. Entonces ellos quieren que nosotros cambiemos la visión a algo más futurista, o sea, digamos, avanzado, pero con un espacio que es retrasado. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que nosotros queremos ver, que es como un poco, estoy tratando de entender un poco cómo influye el espacio físico en la aplicación de metodologías activo-participativas, por ejemplo, que tú mencionabas en la aprendizaje basado en proyectos, que tengo que trabajar, ¿no es cierto?, en grupo de trabajo, cosa que en nuestra universidad, por ejemplo, en el campus Puerto Montt no está pensada para eso, porque es una cosa larga y flaca, así que es molesto. Y sin contar que son mesitas para 2 personas, no, bastante desagradable. No, definitivamente no está pensada para eso. Claro que trabajamos con el tipo de metodología tenemos serios problemas. Buscamos la sala 302, como lo cual es la universidad, como condiciones para hacer eso. Si no, por más que quisieras no lo puedes hacer. Lo que a mí me preocupa es que si ya no existen estudios al respecto. Porque nosotros sabemos que el espacio físico, pero eso es lo que, como entra eso, me ha puesto un poquito entero, porque nosotros ya sabemos que las características de nuestro espacio físico van a influir en el tipo de metodología que podemos implementar. El tema de cómo entra eso, yo creo que es tratando de incorporar las características o pensar en dar respuesta a características culturales diversas presentes en los alumnos de la localidad y no tratando de hacer un espacio físico adecuado solo al modelo educativo. Cuando estábamos conversando pensábamos, por ejemplo, escuelas municipales, ya no estamos hablando de generar algo aportado en la región, escuelas municipales y vulnerables, donde Carmen Gloria pone un ejemplo donde chicos, donde ellos se rozan y hay discusión. Entonces tratar de buscar una manera, o tal vez no estudiar en cómo influye, porque tal vez está escrito ya, sino buscar de que es la forma de cómo podríamos, este equipo, aplicarlo eso acá en Osorno en alguna escuela vulnerable. Disculpa, ¿y cómo marcan ustedes la diferencia con la metodología Montessori, que estudia los espacios físicos, disposición de pupitres, etcétera, y la metodología activo-participativa? ¿Qué diferencia hay en el método de ustedes? O sea, yo creo que eso sería una pregunta de respuesta que evalúe, porque la metodología Montessori estudia el espacio físico, la disposición de elementos del aula, uso de pizarrones, cantidad de pizarrones, etcétera. No sé si la Sacan sí, trabajan en los rincones. Claro, el método circular de trabajo de los niños, etcétera. Yo creo que el estudio tendría que marcar una diferencia con esos sustentos teóricos que ya existen, para que haya un aporte. Pero y que no pase lo mismo que plantea Patricia, con nosotros, que no sea un FONDES, que no sea una intervención que te demuestre que sí va a ejercer un... Claro, ¿sabes? Yo estaba escuchando y me parece muy interesante. Mi hijo estudió en el Colegio Montessori y yo participé mucho de sus primeros años de formación. Fue fantástico en realidad. Creo que es un gran aporte. Y claro, ahí los espacios están eso es muy importante, eso es un espacio. Es muy importante. Sin embargo, en la educación en general, eso no se considera. Yo el único índice que conozco es la cantidad de metros cuadrados por alumno, que me parece lo más mínimo y básico que puede existir. La luz, bueno, claro, los metros cuadrados, el volumen y cosas así que son generales, pero el problema, la pregunta, este problema es una cuestión fantástica, porque es una pregunta muy compleja. Es una pregunta muy compleja y yo estoy seguro que no hay grandes estudios respecto a esto.
porque estamos hablando de cómo, ¿no es cierto? De cómo la falta de espacio, la cercanía entre las personas, la imposibilidad de girar rápidamente, de moverte al otro extremo, en fin, de la cinética, del aula, ¿no es cierto? Tanto de los alumnos como de los profesores, de cómo eso influye positivo o negativamente, ¿no es cierto? De cómo influye en la eficiencia, en la efectividad de la enseñanza. Entonces, yo creo que es una pregunta fantástica, pero sumamente compleja, porque yo me imagino descubriendo índices como distancias mínimas entre personas o distancias máximas entre personas. Proxémica. Bueno, el término no sabía distancia. O formas de la sala, las formas, la distribución en que los bancos estén puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas combinaciones adentro. La iluminación, el sonido. Yo creo que es una cuestión fantástica, pero no se me ocurre cómo tomarlo porque me parece muy complejo, digamos. Pero muy interesante. Sí. Pero no se me ocurre. Pero mañana vamos a seguir porque ya estamos en la hora y en todo caso el aplauso que corresponde al grupo. Y dos conclusiones muy cortitas. Una, primero, fíjense el efecto potente que tiene el someter las propuestas a la crítica. Es fantástico porque van surgiendo aportes, complementaciones, etcétera. Eso yo creo que nos da, sin lugar a dudas, una oportunidad tremenda, abre una ventana de oportunidades para fortalecer los proyectos. Entonces es un ejercicio que necesariamente uno los debiera incorporar a la formulación de fondo, es decir, someter a una propuesta dura, digamos. No hablamos de cosas blandengues acá, dura, de crítica así que vaya al callo, ¿no? Que interpele en lo profundo el proyecto. Ese es uno. Y segundo, que mañana vamos a retomar cada uno de estos temas y vamos a seguir trabajando con esto. Y felicitaciones, encuentro que lo están haciendo el descueve. Va a haber un café mañana igual que... No sé. Es una motivación importante. A las 9.